Bounce. Bounce. Nosotros vamos a trabajar en esa temática que traemos del Estado colombiano y cómo está conformado, un tema que tiene que ver con la ética y la política. ¿Listo? Como hemos trabajado en otros temas, sabemos pues que la ética podría definirse como un principio, un conjunto de principios y valores más bien, que de alguna manera regulan la interacción humana, en este caso las relaciones humanas. Por eso la ética no puede ser concebida como un asunto meramente personal, sino tiene que ver con la relación con el otro. En esa medida entonces vamos a trabajarla desde el punto de vista social, es decir, el impacto que tiene en la sociedad. Entonces pasa de ser un asunto absolutamente personal a convertirse en un asunto que involucra a todos. En esa medida entonces la política podría ser entendida en la ética como aquella que busca un bienestar para todos. Desafortunadamente pues tenemos un Estado o unos líderes estatales que de una u otra manera lo que buscan es el bien propio, el bien de cada uno de ellos, y por eso ha sido tan difícil construir un Estado. En la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de pensar en sociedad, de pensar en nosotros, vamos a tener unos líderes que de una u otra manera nos permita entonces sacar adelante el bien común. ¿Listo? Entonces, como se lo dije ahorita, se busca un bien común, y en esa medida entonces hace poco Colombia entró, digamos, en una era donde lo que pretendemos es que dejar atrás una época muy oscura, una época de dolor, de guerra, de sangre, un dolor en el que muchos probablemente de ustedes, de familiares, de amigos, vivieron el horror de la guerra, vivieron el horror de las secuelas que deja esta, como los asesinatos, los desplazamientos, como otro tipo de flagelos que de una u otra manera nos han ido o nos dejaron unas marcas que consideramos imborrables. En esa medida entonces se han venido implementando unos acuerdos que de hecho pues han tenido bastante polarizados al país, porque de verdad que ese trago amargo de tener que, digamos, hacer borrón y cuenta nueva ha sido bastante difícil, sobre todo para las víctimas, porque para ellas es como si nada hubiera pasado, es como si lo que pasó no hubiera valido para ellos. Sin embargo, se han venido adelantando pues una serie de situaciones que han permitido entonces empezar a reparar a las víctimas. Lo primero que piden las víctimas es la verdad, es decir, quién fue quien asesinó, por qué lo hizo, de qué manera lo hizo, dónde lo hizo. En esa medida se han venido adelantando pues algunas situaciones frente a eso. Sin embargo, hay quienes creen que posiblemente no se conozca pues como toda la verdad, que sería el principio de la reparación. ¿Listo? Bien, entonces el ejemplo que vamos a hacer hoy es: si usted tuviera enfrente algún actor de este conflicto, es decir, si tuviera enfrente posiblemente a un guerrillero, a un paramilitar, de pronto a un militar que haya causado daño, entonces, ¿usted qué le diría? ¿Qué le diría? En esa medida, entonces, ¿qué puede la escuela aportar a la paz? Lo primero que tiene para aportar a la paz es que ustedes conozcan que es un derecho humano. Nosotros tenemos derecho a la paz, y desafortunadamente desde que nacimos no hemos tenido un solo día de paz, porque en las noticias todos los días hay muertos, todos los días muestran flagelos como el secuestro, como la extorsión, y a veces entrar a una dinámica de paz no ha sido posible. Sin embargo, la escuela siempre ha sido un territorio de paz, siempre se ha exigido que los actores armados respeten la escuela, y ahora digamos que tiene un papel fundamental, porque es a partir de aquí
donde inicia la Cátedra de Paz, y la paz no es solamente entendida como una ausencia de guerra, sino la paz entendida como las relaciones pacíficas con el otro, digamos como tener la posibilidad de cada uno de ustedes aportar a la paz de nuestro país. Bien, entonces, en esa búsqueda de paz hay algunos aspectos que son irrenunciables. Por ejemplo, para algunos lo mejor sería dejar así, lo que pasó, pasó, no lo toquemos y sigamos adelante. Sin embargo, para las víctimas eso no es una verdadera paz, porque en sus corazones no hay el perdón. Entonces, lo que buscan es que primero haya una especie de reparación, iniciando, como les dije ahorita, por la verdad. ¿Listo? Ahora, ¿por qué la escuela se convierte en un escenario ideal para la construcción del tejido social, de paz y de reconciliación? Porque a partir de aquí es que ustedes lo primero que tienen que identificar es qué pasó en el conflicto, cuáles fueron las razones del conflicto, en qué momento perdimos el rumbo. Y lo otro es, ¿cuál es la verdadera vocación de quienes perdonamos? ¿Cuál es la finalidad de llegar a una verdadera paz? Entonces, en esa medida, el colegio, en este caso pues la escuela, el colegio, se convierte en ese escenario de formación, no solamente reconociendo desde un principio cuáles fueron aquellas situaciones que ocurrieron, sino cómo podemos aprender a no volver a repetir esa serie de situaciones que marcaron una era muy trágica para nuestro país. ¿Listo? La realidad del país en torno a la paz. ¿Qué país deseas frente a la cultura de paz y los derechos humanos? Yo en particular deseo un país con valores éticos y morales en nuestra educación como jóvenes y también a los niños, para que nuestra generación sea culta y enfática en cuidar, y valorar y defender los derechos humanos. ¿Cómo se construye la paz en Colombia? Como mencioné anteriormente, la paz se construye a través de la educación. Es decir, que mediante los principios que son inculcados en el seno de un hogar, de una familia, a corta edad, a los niños, esto hace que en un futuro la generación sea partícipe de un cambio constructor de paz en el país. ¿Qué estrategia se debería buscar para encontrar la paz? La paz es un valor, el cual es completamente importante para la vida de todas las personas. Es decir, que en realidad no debería buscarse una estrategia para poder encontrar la paz, porque la paz ya debería ser incluida en todos los valores que existen en nuestra vida. Sin embargo, en pleno siglo XXI, muchos de nuestros valores y nuestros derechos humanos han sido vulnerados y dañados de cierta forma. Entonces, una estrategia para tratar de recuperar este valor y derecho sería ser enfáticos en buscar soluciones mediante proyectos educativos a personas que estén completamente dispuestas a afectar o dañar la paz en la que se encuentran algunas personas. La realidad política que se está viviendo en Colombia es una realidad muy triste, ya que el gobierno no cumple con sus demandas y solo disfrazan sus corrupciones con palabras y sus hipocresías. Y lo más triste es que vivimos en un país donde el mecanismo donde prevalece el que tenga más poder y plata, y los demás serán. 2. ¿Qué factores son esenciales para una política de paz y derechos humanos? La transparencia en cada gobierno, el cumplimiento de las propuestas acordadas durante el mandato. Y que haya reconciliación entre los dos grupos. 2. ¿Qué factores son esenciales para una política de paz y derechos humanos? La transparencia en cada gobierno.
Yo quiero un país que sea muy pacífico, humilde, que no haya peligro en nada, que uno no tenga temor de salir a la calle, un país donde sea muy humanitario, que todos se comuniquen con todos, un país sano. La realidad del país. La realidad de paz en el país cada vez está más difícil, debido a que son varias las causas que no nos dejan avanzar para llegar a ello. Una de estas es la corrupción. Debido a la corrupción se pierden varios recursos al año que podrían ser invertidos en proyectos y así podríamos disminuir la pobreza. Pero pedir que esto se cumpla es muy difícil, ya que los gobernantes tienen un pensamiento en su mente que es de primero beneficiarse a ellos y a su familia y después al pueblo. Y también la ignorancia de los colombianos, que dejamos que nos manipulen fácilmente y nos conformamos con las miserias que nos dan. Los países más afectados por esta guerra son Colombia, Siria, Irak, Israel, Pakistán, entre otras. Vemos que gracias a esta guerra muchas personas inocentes se ven afectadas. Para mi parecer, la paz se puede construir mediante el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de nuestro país, y si las personas cambian ese pensamiento de querer beneficiarse sin importarle el resto. Después de haber pasado el Día Internacional de la Paz, todavía en mi cabeza sigue la duda de qué es la paz, pues oímos hablar tanto de ella, pero muy pocos saben de qué se trata, cómo se logra y cuándo se supone que se está en paz. Para mí, la paz es creer que somos humanos, que podemos entender los problemas de los demás y ayudar a que estos puedan solucionarlos. Es creer que la solidaridad existe y el individualismo enseñado por muchas personas solo se quedan en palabras. En Colombia hay un gran problema y es que nosotros no conocemos la paz. Siempre hemos estado en un estado de tranquilidad engañosa, algo que se cree que es paz, pero en verdad, como siempre hemos vivido en guerra, la paz se vuelve una utopía o el mejor negocio para las personas que buscan un puesto político. Pero todo esto tiene un contexto histórico, pues antes de que nos colonizaran los españoles, el territorio colombiano ya vivía en guerra. Durante el periodo de la conquista y colonia, la guerra no cesó. Después se dio la guerra bipartidista. Esto provocó las guerrillas. Luego se dio la llegada del narcotráfico y el auge por el consumo en los países desarrollados. Al final, los colombianos no conocemos la paz y aunque esté escrita en la Constitución, como todo en Colombia, solo son escritos que la mayoría de políticos ignoran. Por ello nos hacen creer que la paz de este país, que tanto ha sufrido, está en la firma de los acuerdos en La Habana, pero lo que no nos muestran es que la paz de este país está en nuestras manos. Hay dos estrategias que pueden implementarse para darle un nuevo aire al proceso, en especial dentro de la opinión pública, y para reconstruir la confianza entre las partes. Aunque es evidente que la mesa de negociaciones de La Habana sobrelleva su momento más crítico desde las elecciones presidenciales del 2014, hay opciones y estrategias de las que todavía se puede echar mano para impulsar el proceso, y al mismo tiempo puede contemplar un acuerdo final que da inicio a la fase de desmovilización. Hay dos en particular que son las complementarias y cuya implementación puede resultar atractiva para las distintas partes de la mesa. Para la opinión pública y para los grupos políticos que son favorables, encaminado el proceso en sus fases finales y crear confianza entre las partes. Es posible crear una o más zonas especiales donde se establezca un cese al fuego bilateral. Puede ser cualquiera de aquellas donde se han producido recientes episodios de violencia, sea el Catatumbo, el Chocó, Nariño, Cauca o Putumayo. Estas zonas de paz serían espacios piloteados para tener nuevo en marcha programas para el desminado. Y serían zonas donde se mantendría una tregua bilateral hasta que terminen los diálogos, sea porque culminaron favorablemente o porque se rompieron. Que hoy los invito, no solo como colombianos, sino como ciudadanos del mundo, a que pensemos cómo lograr la paz en Colombia.
Pues aunque yo tengo mi idea, yo sé que muchas más tienen ideas para lograr el cambio que Colombia necesita. Mi propuesta es ayudar al prójimo, siendo voluntario o buscando la manera de mejorar la calidad de vida de una de las personas que han sufrido tanto de estas guerras que desencadenan otras. Al igual que limpiar nuestro corazón de resentimiento y llenarlo de esperanza, perdón, pero no de olvido. ¿Cuáles son tus propuestas?